Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano de Uruguay, creadora y organizadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, dirigida a maestros, docentes, profesores y educadores de habla hispana. En esta oportunidad tengo el agrado de recibir a Laura Morales Plana. Ella es española y tiene algo para compartir con nosotros muy especial que tiene que ver con el desarrollo de sus potencialidades. Ella trabaja en el campo artístico y ha logrado sacar de su cuerpo, de sus recursos, todo eso que tiene que ver con la conexión, con el universo, con lo que somos. Laura, bienvenida, muchas gracias, me encanta que estés aquí. Gracias, un placer, Mari Carmen, por invitarme y me hace mucha ilusión poder estar aquí compartiendo con todos vosotros. Es un placer. Gracias por todo, de verdad. Laura, me gustaría que nos contaras cuáles son esos recursos que tú has venido potencializando para lograr tu bienestar, para expresarte de una mejor manera, para conectar. Claro. Bueno, aparte de mis recursos y parte también del trabajo, de las propuestas, es trabajar con el recurso del niño interior, esa capacidad de juego, el recuperar ese niño, esa inocencia interior en los adultos para después manifestarlo en su día a día, en la vida cotidiana. Y eso también puede ser pues, a través de diferentes propuestas y dinámicas como la música, el canto, el baile, la expresión artística, ¿no? Son muchas facetas para complementar justamente la expresión del alma. Bien, ¿podrías contarnos de qué manera, por ejemplo, la música puede ayudarnos a relacionarnos con nosotros mismos? Mm. La música, claro, hay muchos factores que son muy interesantes. Incluso hay estudios científicos que demuestran que la música activa las neuronas, el sistema, sobre todo neuronal, y todo también a nivel sensitivo, kinestésico, emocional. Yo creo que la música para muchos es algo que nos transporta a un mundo mucho más allá y que nos conecta con nuestra mejor versión, nos conecta con la emoción. Si estamos tristes, pues podemos escuchar música que nos dé el permiso para expresar esa tristeza, ¿no? Yo creo que la música es una expresión de la energía en potencia. Entonces ahí expresarlo también a través del canto, conectarse uno mismo con su emoción para después expresarlo libremente a través del canto o la música, a través de un instrumento, yo creo que es una virtud muy poderosa, sobre todo a nivel emocional y a nivel energético, pero también a nivel mental y a nivel global, ¿no? Es una gran fuente de inspiración la música. Otro recurso que me parece que tú potencializas mucho también es la actividad lúdica, ¿verdad, Laura? Sí, bueno, la actividad lúdica yo creo que es fundamental para los adultos. Yo creo que lo que nos aporta lo lúdico, ¿no? Que a veces se puede hacer con juegos, esos juegos que a veces les hacemos a los niños, el poder hacer las sillas y que cada uno pues encuentre su lugar y o sea, juegos y dinámicas realmente para niños también llevadas a adultos. Y creo que es fundamental porque nos aporta alegría, nos aporta conexión con el otro, nos aporta espontaneidad y todo esto nos hace ser un adulto en potencia, en felicidad, en plenitud. Yo creo que esto es un elemento muy importante que en nuestra vida diaria como adultos no nos permitimos expresar el juego. Sobre todo a veces es mucho desde el deber o desde, ay, tengo que correr, tengo que hacer esto, tengo una lista inmensa que no se termina nunca de hacer cosas, ¿no? Y entonces el permitir llevar esto a tu vida diaria es a través de, bueno, que esto no sea un deber, sino sea un me doy el permiso. Y que esas tareas sean desde el disfrute y también desde la emoción y la libertad, ¿no? De escoger, que yo creo que es básico, sí. Sí, yo tengo entendido que tú has
estado desarrollando talleres, y en especial en México, con profesores y docentes recientemente, ¿verdad? A mí me gustaría que nos contaras de qué manera el autoconocimiento y el autocuidado han estado presentes en ese tipo de actividades. Mm. Pues mira, en México, ya que compartes, pues estuvimos en octubre del año pasado, ya casi un año, y bueno, yo trabajo mucho con mi pareja, Johannes Uske, bueno, que también participa en la cumbre, así que seguramente lo vais a ver. Y bueno, trabajamos sobre todo en México el propósito de vida, la misión, ¿no? Y ahí trabajamos mucho también que no solo es el intelecto, el ir completando la misión desde la parte mental, sino también sentirla a nivel corporal, expresarla, compartirla, porque sí, también esa misión se hace como más valiosa y más poderosa, ¿no? Entonces yo creo que la misión en México, aparte que coincidió con los terremotos y los Sí, temblores y sí, fue una época muy sí. complicada. Mm, Y yo creo que, bueno, nuestra pequeña labor era pues aportar el cariño, la comprensión, el, el amor, sobre todo hacia los demás, hacia los docentes, ¿no? Con dinámicas muy simples como mirarse a los ojos y compartir desde el silencio esa mirada del alma, esa profundidad de no etiquetas, no juicios, no miedos. Simplemente estoy presente para ti y estoy en ese instante, ¿no? Y eso resultó ser muy efectivo y los docentes ahí nos agradecieron mucho tener ese espacio de cobijo, de volver a conectarse con el corazón. Y creo que eso fue nuestro pequeño labor ahí en México. Mm. pequeña, gran labor. Me gustaría, ahora que estábamos mencionando esto y que mencionabas a Johannes, que va a estar en nuestra cumbre, me gustaría que como que nos contaras de esa complementariedad que ustedes conforman, porque me Mm. parece muy interesante, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Johannes es un maestro en potencia, bueno, para mí es, qué decir, ¿no? También es mi marido, trabajo con él, o sea, solo tengo halagos para ese ser, ¿no? Y yo creo que la complementariedad es muy enriquecedora, es el yin y el yang, es la energía femenina y la energía masculina. Él aporta muchos conocimientos y tiene un gran potencial y también un poder comunicativo muy profundo, es un ser muy despierto. Y bueno, mi parte es más pues la lúdica, la divertida, la cachondona, la espontánea, ¿no? Para hacernos de espejo, para recordar que también tenemos esas cualidades en nuestro interior. Claro. Entonces, cada uno de nosotros muestra facetas diferentes para que cada uno de los presentes en los talleres pueda darse cuenta de que esas facetas también están en ellos. Y eso es muy valioso, es ese tándem también de trabajo en equipo, también tan importante, ¿no? Que no estoy individual, sino que es un colectivo que estamos trabajando. Eso también conlleva sus retos y también, bueno, es un placer enorme. Yo me siento muy afortunada, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Me parece interesante eso que estás diciendo de los retos, ¿no? Y esto del complemento, porque necesitamos de ambos aspectos y a veces es muy difícil darnos cuenta o de convivir eh, pensando que el otro es muy distinto, ¿no? Y en realidad también es una parte nuestra que tenemos que manifestar. Me parece que es bien interesante eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo la verdad que me siento muy afortunada por también todas esas sincronicidades que se van dando en el camino, ¿no? Que bueno, por eso hoy pues estoy aquí compartiendo con vosotros y contigo también, Mari Carmen. Sí, a mí me parece muy, muy interesante que estés desde ese lugar eh, contando eh, cómo para ti el autoconocimiento ocupa un lugar importante y de qué manera lo expresas. Eso ya nos estás contando, pero me gustaría que nos contaras cómo has hecho ese camino en el autoconocimiento. Mm. Bueno, todo empezó pues ya desde pequeña.
claro, ya que estamos aquí compartiendo con los docentes, ¿no? Yo la verdad que no era muy buena estudiante, a mí me costaba mucho, porque mi forma de aprendizaje era muy diferente a la mental. Para mí era la experiencia, el ver objetos, como el visualizar y sobre todo el emocional. Yo soy una persona muy emocional, entonces a mí en un ámbito em, pues muy mental me costaba adaptarme, ¿no? Entonces, bueno, empezó ahí con mis pequeños traumas y mis pequeñas experiencias de vida y eso, bueno, pues al cabo de unos años ya pues me fui de casa de mis padres a estudiar interpretación, teatro y expandir un poquito más esa parte de mí creativa. Y ahí fue cuando conocí justamente a Johannes, el trabajo de los registros akáshicos, toda esa propuesta de crecimiento personal y la verdad que me entusiasmó, me encantó y empezamos a trabajar juntos y bueno, a partir de ahí pues no hemos parado y es un continuo descubrimiento de uno mismo, o sea, es un no parar de empaparme de experiencias, de observar, o sea que la verdad que es muy enriquecedora es la experiencia de vida. Mm. Sí, me parece muy interesante esto que estás diciendo también, de que no siempre te sentiste comprendida, digamos, y que fuiste como guardando algunas pequeñas heridas, porque a veces no somos conscientes de esas cosas que nos pasan, y bueno, por suerte pudiste encontrar este camino de desarrollar todos esos talentos, porque eso te hace sentir, imagino, que estás cumpliendo tu misión, ¿verdad? Bueno, eso espero, eso espero, ¿no? La verdad que es una incertidumbre constante, ¿no? Pero eso fue, mira, Mari Carmen, fue a partir de una formación que hicimos con Johannes que se llama formación del potencial humano, que lo da Enrique Aguilar, os lo recomiendo, el trabajo de él es realmente muy bueno. Y allí nos dimos cuenta, haciendo un trabajo con la infancia y con el colegio, que habían pues tres tipos de niño diferentes, ¿no? El niño que necesita correr, que es muy corporal, que necesita actividad física, no se puede concentrar hasta que no ha dado 3 vueltas en el patio y no ha desgastado su energía, ¿no? Después hay los emocionales, en ese caso pues ahí entraba yo, que somos pues los que necesitamos el cobijo, el arropamiento, el que nos sentimos ahí queridos, amados, a que todo es un contacto físico, ¿no? Y que estamos ahí como un grupo, una tribu, ¿no? Y después hay los mentales o los que tienen la parte más de inteligencia, más intelectual, más desarrollada, que eso es pues el estudiar un libro, el leer, les es muy fácil, la verdad, y lo aprueban todo, ¿no? Entonces, eso me pasó factura y claro, yo en mi interior, como niña, pensaba que, claro, que no era inteligente, que no valía, Claro, que lo que estaba haciendo no tenía sentido. claro. Entonces, claro, ya a la edad de 20 y pico años descubrí que no, que realmente soy inteligente, pero tengo otro tipo de Oh, inteligencia. claro. Y eso me cambió la vida, porque ya no era el niño que se comparaba con los demás, que no era inteligente, sino que cada uno tenía sus virtudes y era genuino, ¿no? Y eso a mí me cambió de una forma tremenda, tremenda, porque fue un trauma de la infancia que me quedó el sentir qué está pasando, pero ¿por qué estoy aquí con esto que tampoco me apasiona ni me aporta, sea así, el leer y tal, pero era como, me sentía un poco desubicada, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues el descubrir eso fue un milagro para mí, ¿no? Y eso yo creo que también es importante como docente o facilitador, contemplar también, ¿no? Que cada persona, que cada alumno es genuino, es único. Y eso, claro, sé que el trato especial y personalizado a veces es muy complejo, sobre todo en grupos grandes, pero no sé, creo que al contemplar o al ver como docente esa mirada de que ese niño necesita esto en esta circunstancia, creo que también es algo especial y creo que es importante reconocer. Mm. Sí, 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 totalmente, totalmente. A mí lo que me interesa es siempre hacer un recorrido por ese, cómo ha sido el crecimiento de las personas,
porque de esa forma nos vamos dando cuenta cómo cada uno fue transitando su propia vida, cómo se fue sintiendo, y me parece bien interesante eso, porque ahora que no estamos en el ámbito de la educación, ¿cómo voy a decir?, en el campo intelectual, digamos, sino que estamos abriendo a otros campos ahora. Entonces creo que también mirarnos a nosotros mismos y mirar al que está contándonos su historia desde otro lugar, también de alguna manera nos hace movernos de otra forma, ¿no? Nos va como despertando otras cualidades que todos tenemos, y es la de respetar lo que vinimos a hacer cada uno, ¿no? Sí. Claro. Bueno, me gustaría que nos comentaras, según tu manera de ver, cuáles son las necesidades de las nuevas generaciones para desarrollar su potencial. Un poco nos contabas tu experiencia. Bueno, ¿qué piensas en relación a las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos las generaciones anteriores brindar nuestra ayuda? Yo creo que, wow, esa es la gran pregunta, me encanta. Yo creo que desde el amor, yo creo que el factor fundamental es la escucha, el escuchar las necesidades del alumno o de qué necesita, y el amor, la espontaneidad, la autenticidad, pero yo creo que el vínculo auténtico, el personalizado, el que está ahí arropando, yo creo que es fundamental para sentirnos en unión, en que no es una separación, no es que el maestro o el docente o el facilitador sabe más que los que están ahí, o que los niños, o que los alumnos, o que adultos, no importa la edad ni el sexo, simplemente recordar que somos espejos y que todos tenemos cosas para aportarnos. Yo creo que ir poco a poco dando un nuevo recurso, una nueva mirada para contemplar, sobre todo en las escuelas, la mirada de las emociones, que eso también es súper importante. ¿Qué siento en ese instante? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué necesito? Desarrollar también la meditación, por ejemplo, es algo fundamental, el poder estar con la mente calmada, integrando, ser consciente de qué me pasa. Yo creo que poco a poco todas esas herramientas como adulto, sobre todo que gracias a las cumbres como la que haces tú, Mari Carmen, creo que, ostras, da una oportunidad al docente para transformarse, para ser consciente y para después poderlo y ponerlo en práctica con los alumnos. Y creo que esto es algo fundamental. Primero, hacer el camino uno mismo para después poderlo facilitar a los demás, sabiendo que los demás también tienen cosas para aportarnos, ¿no? Yo creo que la humildad también es importante. ¿Y qué importancia tiene para ti, Laura, eso de poder conectar con nuestro interior? Es todo. O sea, esta es la clave de la sabiduría, de los grandes maestros espirituales que han estado milenios diciéndonoslo una y otra vez, con tantas religiones, con tantas cosas. Yo creo que esa es la clave fundamental, la conexión con nosotros, con nuestro interior. Y puedes encontrarla de muchas formas, con el yoga, la meditación, el canto, el silencio, un paseo en la naturaleza, una charla con una buena amiga, mirar a los ojos a un desconocido y estar ahí sintiendo esa energía. Yo creo que a veces es menos es más, y las cosas cotidianas ya es lo que nos da esa conexión con nosotros mismos. Simplemente es cuestión de expresarlo y de darnos cuenta de qué es lo que nos pasa, para hacer una mirada y una introspección a nosotros mismos. Creo que esta es la clave, esa es la clave del universo, yo creo, al menos para mí, de lo que yo he ido experimentando a lo largo de mi vida, es lo que más me ha ayudado al ser consciente de mis emociones, de mi cuerpo, de mis enfermedades, de mis rollos mentales, de mis miedos, y poco a poco ir transformando. Esta es la clave. Es ahí los grandes iluminados, esos maestros espirituales, es ese mensaje. No es llegar y ser todo paz y amor, no, por supuesto, siempre hay retos y siempre hay cosas para avanzar y para mejorar. Y ahí es donde hay la iluminación, en este paso, en este silencio.
Yo creo que es clave. El proceso interno es fundamental para todo ser humano, desde que nace hasta que muere o se transforma, ¿no? Digamos, en otra etapa. Yo creo que sí. ¿Y cuáles serían las herramientas internas a las que tenemos que echar mano para crear esos vínculos sanos con nosotros mismos, para crear relaciones de florecimiento del potencial humano? Mm. Bueno, ahí hay varias. Claro, mi visión, mi experiencia, sobre todo aquellos que son creativos, es desarrollarlo pues, a través del juego, de la diversión, del poderlo ver todo desde la mirada inocente de ese niño, ¿no? Que lo ve todo de primera vez, como algo nuevo, algo curioso, algo divertido. Yo creo que ahí también forma parte de lo genuino de la vida, aunque sea una rutina que siempre tengamos que hacer lo mismo una y otra vez, dar una vuelta, dar un giro a la emoción para poder vivir en plenitud. Y yo creo que también la meditación es algo fundamental, sé que es algo típico y que todo el mundo seguro dirá, pero es que realmente funciona y realmente se siente esa conexión con uno mismo. Y el silencio a mí me ayuda mucho a contemplar todas esas historias o historietas mentales que a veces me vienen, ¿no? Y algo que yo creo que como ejercicio podemos brindar a los docentes o a los oyentes que nos pueden escuchar, que es que se den el permiso para, no sé, si tienen pues a su mamá o a la pareja o a alguien que les apetezca mucho, darse un espacio de intimidad para mirarse a los ojos, en silencio, sin decir nada, al menos media hora, sin música, nada que distraiga, simplemente es el vínculo entre tú y yo, mirada en silencio. Yo creo que esto puede y cambia la vida de muchas personas y eso en los talleres siempre lo utilizamos y es un recurso que después, claro, las personas es como, ostras, claro, me doy cuenta de lo desconectada que estoy con los demás, porque si yo me conecto con los demás me siento unida, me siento que somos uno, ¿no? Es la típica frase, pero realmente es así y yo creo que como ejercicio yo os lo recomiendo. Sí, estaba interesante. Yo estaba pensando, bueno, ¿y cómo? Porque los maestros, los docentes, tenemos como algo en común que es eso de, al estar trabajando tanto con el intelecto, es que nuestra mente, así como hoy decías, está como muy ocupada continuamente entre lo que vamos a pensar para mañana y lo que vamos a hacer mañana, lo que hicimos hoy, el problema de un niño, el problema del otro niño, qué pasará con la familia, todo eso, habrá comido hoy, todas esas cosas que sí que nos mantienen como la cabeza siempre ocupada, digamos, ¿no? Que creemos que estamos pensando en el otro, pero en realidad creo que estamos como distraídos, ¿no? ¿Cómo sería que podemos empezar a crearnos una rutina para contactar con esto que nos estabas diciendo, con nosotros, para después llegar al otro, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos empezar? Bueno, yo os voy a contar mi rutina, pero eso significa que cada uno tiene que encontrar la suya, porque cada persona es totalmente diferente. Pero a mí algo que me funciona es levantarme, acicalarme, dar unos minutos de meditación, de centramiento, de conexión. Yo tengo mi altarcito, me dedico tiempo a despertar el cuerpo, a desperezar un poquito, que a mí me cuesta levantarme y me pongo de mal humor cuando me levanto, entonces necesito también algo que me permita volver al centro, volver al amor, volver a mí. Y eso creo que es algo fundamental que me ayuda. Y sobre todo en estos momentos que compartes, ¿no? Que estamos mucho en la mente, ahí es muy importante, sea la hora que sea, permitir dar un espacio diferente de decir, me pongo una música, por ejemplo, música con mucho ritmo. Eso la musicoterapia lo utiliza sobre todo para anclar el cuerpo y activar el ritmo de las personas, la constancia también.
Entonces ahí es muy interesante utilizar músicas africanas, músicas con ritmo, para sacudir y liberar y energetizar también, activar esa kundalini o la energía vital, ¿no? Entonces ahí es algo que invito, sobre todo cuando uno está muy enfocado en la mente o en el trabajo que lleva muchas horas, ponerse de pie, ponerse una música bien cañera y ahí soltar, 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 y ya veréis como, ¡guau! Después es como una paz, un silencio, una calma, y creo que esto es fundamental, el contraste cuerpo, emoción, mente, cuerpo, emoción, mente, espíritu, ¿no? No olvidar el equilibrio. Creo que el equilibrio de las fuerzas es fundamental, es muy importante a nuestro día a día. Trabajo, yo ejercito la mente, después activo un poco de baile o de cuerpo, me voy al gimnasio y aprovecho para correr, o después desarrollo la parte emocional, dando el permiso pues, para sentir cómo me siento, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio, ese tándem de ir contemplando estas facetas en nuestro interior, creo que nos puede brindar un buen equilibrio para todos los seres. Bien, nos estabas compartiendo tu rutina. Sí. Sí, entonces, bueno, la rutina pues es, me levanto, me ciclo, medito, hago un poquito de estiramiento y entonces ya me pongo a trabajar, bueno, desayuno, trabajo y bueno, después a la tarde continúo trabajando y si veo que ya es demasiado para mí, pues hago eso, paro y me dedico a caminar, como a airearme, a ponerme música, aprovecho para cantar, aprovecho para hacer cosas artísticas y darme un tiempo en mi rutina que me aproveche para hacer cosas que realmente mi espíritu o mi alma le llena de alegría y de gratitud, ¿no? Compartir con la pareja o hacer cosas cotidianas, ir a comprar. A veces no me hace falta hacer una gran cosa, simplemente con lo más sencillo y lo más cotidiano ya me permite sentirme en armonía y en felicidad. Y eso simplemente lo asocio a, al, a la rutina de que todo es un milagro para mí, es una virtud y creo que ese cambio de visión interior, de ver las cosas bellas, armónicas, creo que también da un aporte diferente, ¿no? Y ojo, no significa que siempre estoy así de armónica, ¿eh? Hay días que me cuesta bastante más, ¿no? O que estoy triste o tengo otras situaciones, ¿no? Pero siempre es darme un espacio para sentirla, para vivirla y expresar esas emociones, sea cual sea la emoción. Bien, y el canto, ¿en qué momento está el canto en tu vida? Uf, el canto, yo creo que desde pequeña fue mi manera de expresarle al mundo todo aquello que yo no podía expresarlo verbalmente, ¿no? Mi impotencia en la escuela, cosas no expresadas, traumas en mi infancia. Entonces fue como un medio de expresión y de verbal, de decir, es que no puedo más. Y entonces es un medio muy poderoso. La voz conecta mucho con el segundo chakra, que sería pues la zona del bajo vientre, es la zona creativa, aparte del quinto chakra, que sería la laringe, ¿no? Son esos dos puntos, el útero en las mujeres y la garganta, ¿no? Entonces ahí ese tubo, ese canal, realmente lo que nos aporta es empoderamiento, es una facilitación de energía, de expresión, de creatividad. Entonces, para mí el canto lo es todo para mí, lo es todo. Y ha habido épocas que me ha costado, sobre todo empecé estudiando teatro, que eso ya lo conté antes, y, y bueno, empecé pues, sobre todo con el canto, teatro musical, entonces estaba 24 horas casi cantando, bailando, expresándome. Y bueno, me empezó a darme cuenta que en mi interior empezaba a surgir miedos, pánico escénico, miedo a exponerme, miedo a la comparación, a que me comparen con la otra, ¿no? Y todo eso era como, fue desarrollando, al final explotó y decidí aparcar el mundo de la interpretación porque fue demasiado para mí, me abrumé y no supe encontrar en ese entonces una manera terapéutica
de liberar y de equilibrar la expresión que yo necesitaba con todo lo que yo iba sintiendo, con todos esos miedos, ¿no? Y entonces estuve 3 años sin cantar, porque para mí el canto era como algo significativo de expresión. Entonces yo en ese momento fue como, no puedo expresarme, no podía expresarme. Estuve pues eso, 3 años ahí sin poder contemplar, pero bueno, empecé ese crecimiento personal a través de la terapia, de los registros, porque lo necesitaba realmente para mi alma, era algo que anhelaba. Y ahora ya lo he podido equilibrar. Entonces ya me permito cantar por las mañanas, antes de meditar, pero sobre todo un canto espontáneo, un canto que a mí me permita simplemente expresar mi estado emocional. No canto una canción, no canto algo que escucho, canto algo que escucho dentro de mí. Y entonces también me permite una herramienta muy creativa y que cada día es un canto nuevo. Realmente es una experiencia nueva para mí y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Y bueno, estoy ahí también con, con equilibrar la balanza, ¿no? El no compararme, el volver a observarme, el decir, tú tienes esa voz, no te compares, tú tienes ese proceso, cada uno tiene su camino. Entonces, bueno, volver a mí, es un constante, sí, sí. Sí, sí, qué importante eso que estabas diciendo, volver a mí y darme cuenta de que yo soy único y tengo mi experiencia y el otro también es único y tiene su experiencia. Y poder poner, yo te escuchaba y decía qué importante que es poder poner en palabras esto, ¿no? Porque Mm. pensaba, bueno, ahora lo estás contando de una forma eh, natural, digamos, como si estuvieras viendo una película, pero cuando lo estabas viviendo quizás ni siquiera te dabas cuenta de lo que estaba sucediendo, que eso a veces nos pasa, ¿no? Que estamos bloqueados o estamos limitados en una cantidad de cosas y no nos damos cuenta. Claro. Piensa, Mary Carmen, que he tardado 4 o 5 años en darme cuenta de esto. Y claro, todo empezó muy de golpe, que claro, era una bola que se iba alimentando hasta que dije, basta, ya no puedo más. Y decidí dejar eso que para mí era mi pasión, era mi vida. Entonces era volver a nacer con algo nuevo y volver a sentir quién soy yo, para qué estoy aquí y cuál es mi misión y qué es lo que me hace feliz. Entonces era como un volver a nacer totalmente y un decir, no quiero ser un objeto o ser un estereotipo de actriz que me dicen que tengo que ser así, ¿no? Porque, bueno, eso ya es otra historia, ¿eh? Es otro capítulo, ¿no? Pero sí que tiene mucho que ver con el... Hay unos cánones y todos tienen que cumplir esos cánones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno destaca siendo una cosa totalmente diferente a ello? Es genuino en su parte única, ¿no? Entonces ahí cortar las alas es algo que a mí me costó mucho de digerir, por eso también me empezó a generar todos esos miedos y el compararme, ¿no? Y el sacarme de eje también, el estar más afuera que dentro de mí. Y yo creo que, bueno, fue un proceso muy duro, muy duro. La verdad que sí, estuve un año llorando casi cada día y después, pues eso, 3 años sin cantar. Entonces, bueno, ir recuperando poco a poco la visión de la vida, de lo auténtico. Por eso hoy puedo estar aquí compartiendo y incentivándoos que la vida es hermosa y que aunque cada uno pueda tener sus experiencias y que seguro que muchos de los que nos están escuchando pueden ser una infancia o unas vivencias muy duras y muy complejas, siempre hay un retorno a casa, siempre hay un volver aquí para recordar que yo tengo mi poder y yo tengo mi, mi visión de la vida y puedo transformar mis pensamientos. Entonces eso es posible y os lo digo por experiencia personal. Sí, sí, eso me parece sumamente importante que puedas compartir.
a veces nos parece que lo que nos pasa es solo a nosotros que nos está pasando y que a otro no le pasa eso. Y es muy importante cuando otro comparte desde su experiencia, desde lo que vivió y desde la forma que lo pudo resolver. Es muy importante escucharlo porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que nos está pasando, como te decía hoy. Yo te agradezco toda esa generosidad y la forma en que lo puedes expresar, porque creo que nos alienta como para mirarnos realmente, porque a veces nos da miedo también mirarnos, ¿no? Y reconocer todo eso que está pasando por dentro, porque tenemos como esa sensación de no poder resolverlo o no poder encaminar nuestra vida de otra forma. Entonces, bueno, escuchando a alguien que ya lo pudo lograr y que hoy sí siente que está como del otro lado, eso creo que es una satisfacción muy importante. Por eso te agradezco muchísimo que estés compartiéndolo. Ha sido un placer y es un placer y a mí me encanta, me entusiasma. La verdad que yo siempre he creído, ¿no? Que no, tampoco tengo mucho para aportar de nivel de conocimientos o así, ¿no? Pero quizás no es conocimiento, quizás es experiencia. Claro, Y, a veces y, creemos que cuando nos relacionamos con los maestros o con los sí, docentes o con los profesores, tenemos que mirarlos desde un lugar intelectual o de una postura en especial. claro. Y justamente esta cumbre no es para eso. Justamente esta cumbre es para darnos cuenta que todos somos personas que estamos viviendo una realidad diferente y que necesitamos de todo esto, como vos decías hoy, conectar cuerpo, mente, alma, darme cuenta de todas esas cosas, explicitarlas, sacarlas fuera. Es para eso esta cumbre. Claro. No tiene nada que ver con la experticia que podamos tener en educación, no. Mm. Tiene apenas que ver. Sí, porque incluso estamos hablando también de un rol diferente, hablabas de facilitador, hablabas de acompañamiento, estamos queriendo aportar al nuevo paradigma, ¿no? Ahora estamos en la transición, entonces todos estamos en el cambio, ¿cómo es esto? ¿Qué hacemos? Y nos estamos quejando mucho, entonces yo creo que es bien importante comenzar a mirar hacia adentro, ver lo que estamos sintiendo y darnos cuenta por qué lo sentimos o qué nos está mostrando de nosotros mismos para después manifestarlo y volver a los otros, ¿no? Me Claro. parece muy interesante hablar de esto, me parece que tu aporte es fundamental, porque tener un aporte desde el arte creo que es algo muy valioso y con esos recursos que todos tenemos, como te decía hoy, ¿no? Bien, Laura, ¿cuál sería una reflexión final que quisieras compartirnos? Bueno, forma parte de la reflexión, pero a mí me gusta lo que has contemplado, ¿no? Que a veces nos da miedo volver a nosotros, sentir lo que nos está pasando, porque a veces hay tanto miedo, tanto dolor o tanta sensación um, que produce malestar que a veces es como, bueno, lo tapamos o queremos dejarlo de lado, ¿no? Entonces mi mensaje es este, es el que cada uno pueda expresarse y que pueda volver así siempre cuando lo necesita, porque a uno mismo siempre está, entonces este recurso siempre está a través del silencio, de una pausa, del disfrute, del juego, del compartir con el otro, de cómo sea. Pero yo animo realmente a hacer un proceso personal para que después lo podamos facilitar a los demás, a nuestros alumnos, a nuestros familiares, a todos los círculos, porque después es como una burbuja que si yo estoy en mi eje, estoy conectada y también puedo compartir y ayudar y facilitar, los demás también lo van a hacer. Entonces esa es una burbuja que se va a alimentar y que realmente ya no estamos desde el rol de la víctima o de la queja, sino estamos desde el lugar, desde el empoderamiento. Y ahí es ese cambio de chip que me gustaría destacar, ¿no? Y animar y incentivar a que cada uno, cuando lo sienta y sea su momento, pues le invito al despertar que cada uno está anhelando en su interior. Así que ánimo, ánimo. Es Y un placer. posible. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias. Nos estás mostrando que es posible ser nuestros propios maestros, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y antes de terminar, María Carmen, si me dejas cantar un trocito de una Sí, canción
para despedirnos, ya que hemos hablado del Claro, canto, gracias Laura, si no gracias. canto algo queda un poco Sí, raro. claro que Entonces, sí. em, bueno, es una canción que yo aprendí a musicoterapia y nada, es como un trocito muy breve pues, para despedirnos. Y dice así: yo honro este espacio en mí, donde el universo mora. Yo honro este espacio en ti, donde el universo mora. Namaste,